Buenos días, chicos. Siguiendo con la unidad 3, con los teoremas fundamentales de redes, en esta ocasión vamos a trabajar con el teorema de Thevenin. Este teorema fue presentado en el año 1883 por el ingeniero en telegrafía Leon Charles Thevenin. En honor a él, este teorema lleva su nombre. El postulado establece lo siguiente: cualquier red de corriente directa, lineal, bilateral de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una fuente de voltaje y un resistor en serie. ¿En qué consiste el teorema? El método consiste en reemplazar el circuito A por un circuito equivalente de Thevenin con una fuente ideal de voltaje en serie con un resistor R de Thevenin, así como se muestra en la figura. Este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. Los pasos para aplicar este teorema básicamente son calcular B de Thevenin y calcular R de Thevenin. Primero vamos a empezar calculando nuestro R de Thevenin. El paso número 1 es abrir los terminales A y B, es decir, se desconecta la resistencia de carga que se desea encontrar en el circuito equivalente de Thevenin. Como vemos aquí, desconectamos la resistencia R9 porque esa es nuestra resistencia de carga y quedan estos terminales abiertos. El segundo paso sería que se apagan las fuentes independientes. Igualmente, como trabajábamos en superposición, se cortocircuitan las fuentes ideales de voltaje y se abren las fuentes ideales de corriente, así como se muestra en la figura. Tenemos la fuente de corriente, se abre, y las de voltaje se cortocircuitan. El paso número 3. Se organiza el circuito y se calcula la resistencia que se ve desde los terminales A y B, siendo esta la resistencia de Thevenin. Como ven, la resistencia de Thevenin es la misma resistencia que se ve desde los terminales A y B. Ahora vamos con los pasos para calcular nuestro voltaje de Thevenin. El paso sería abrir los terminales A y B, es decir, se desconecta la resistencia de carga donde se desea encontrar el circuito equivalente de Thevenin y se regresan las fuentes independientes del circuito a su estado original, así como se muestra en esta figura. Se abren los terminales y se vuelven a conectar las fuentes de su estado original. El siguiente paso sería determinar el voltaje B de Thevenin, o lo que es igual, el voltaje entre los terminales A y B, mediante la aplicación de cualquier método para el análisis de circuitos. Pueden utilizar malla, nodo, ley de Ohm, serie, paralelo, el que ustedes quieran, dependiendo del circuito que tengan. Y por último, se conecta R de Thevenin y B de Thevenin en serie para producir el circuito equivalente de Thevenin y regresar la resistencia de carga retirada al principio para luego resolver lo que se requiera. Ahora vamos a hacer nuestro primer ejercicio para poner en práctica estos pasos. En nuestro primer ejercicio nos piden encontrar el circuito equivalente de Thevenin y calcular la resistencia a través de RL cuando esta vale 5 ohmios, 10 ohmios y 15 ohmios. Esta es nuestra resistencia RL y estos son nuestros terminales A y B. Procedemos a calcular primero nuestra resistencia de Thevenin. Como vemos, ya aquí apagamos nuestras fuentes, recordando que las de corriente se abren y las de voltaje se hacen un cortocircuito. Aquí podemos observar a simple vista que nuestra resistencia R3 se va porque está conectada a la red por medio de solo un terminal, haciendo nuestro reacomodo
quedaría el circuito de la siguiente manera. Aquí vemos que nuestra resistencia R de Thevenin o nuestra resistencia vista desde los terminales A y B es el serie de R1 y R2. Tendríamos que R1 es igual a 2 ohmios y R2 es igual a 4 ohmios, dándonos un resultado de Thevenin de 6 ohmios. Ya obtenido nuestra resistencia de Thevenin, procedemos a calcular nuestro voltaje de Thevenin aplicando los pasos. Aquí yo previamente ya coloqué mis fuentes y abrí mis terminales. Para la realización de este circuito voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, análisis nodal. Ya tengo mis nodos identificados y mis corrientes asignadas. Tengo 4 nodos, mi nodo B1, mi nodo B2, mi nodo B3 y mi nodo a tierra. Cabe resaltar que como nuestro voltaje de Thevenin está entre dos fuentes, podemos calcular ese voltaje tanto en la malla de arriba como en la de abajo. Yo en este caso lo voy a analizar en la de abajo. Procedemos a calcular nuestro nodo B1. Este quedaría dado por la corriente que entra, que son 2 y 1, y 4, y la que sale es I2. Procedemos a sustituir y tenemos que I1 ya la tenemos aquí, la cual tiene un valor de 4 amperios porque esta es la corriente de la rama, y I2 es la corriente de esta rama y tiene un valor de 6 amperios. Haciendo nuestro despeje de I4 obtenemos que esta corriente tiene un valor de 2 amperios. Ya obtenida esta corriente, procedemos a analizar el nodo B2. En este nodo B2, como podemos observar, está entrando nuestra corriente I3, está saliendo nuestra corriente I4 y está saliendo nuestra corriente IF. Sustituyendo esos valores obtenemos que nuestra corriente I4 ya previamente calculada es 2, nuestra corriente IF ya tiene un valor de 2 amperios, lo que es igual a 4. Quiere decir que mi corriente I3 vale 4 amperios. Ya obtenida estas corrientes, podemos proceder a analizar nuestra malla. Ya podemos ver que tenemos la corriente de esta resistencia y su valor lo podemos calcular por medio de la ley de Ohm, que sería corriente por resistencia. El voltaje en la resistencia R1 es de 8 voltios. Ahora nos faltaría calcular el voltaje que hay en la fuente de 6 amperios. Este voltaje lo podemos calcular haciendo el recorrido de esta rama. Nos faltaría el voltaje de la resistencia R2, pero ya obteniendo la corriente I3 podemos calcularlo y decimos que por medio de la ley de Ohm, corriente por resistencia, el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 16 voltios. Procedemos a hacer nuestro despeje del voltaje en la fuente de 6 amperios y esto quedaría de la siguiente manera: el voltaje de la fuente de 6 amperios más el voltaje en la resistencia 2 menos, porque está entrando por el negativo, hacemos el recorrido en sentido de las agujas del reloj, menos 24, esto es igual a 0. Haciendo nuestro despeje de la fuente de 6 amperios obtenemos que esta va a ser igual a menos el voltaje de R2 más 24 voltios. Sustituimos y obtenemos que el voltaje de la fuente de 6 amperios va a ser igual a 8 voltios. Ahora, ya obtenido este valor, podemos calcular nuestro voltaje de Thevenin. Hacemos el recorrido y cabe resaltar que la polaridad de esta fuente
de 6 amperios va a ser la misma polaridad de la fuente de 24 voltios porque es la fuente de mayor valor. Entonces tendríamos, haciendo nuestro recorrido, en sentido de las agujas del reloj, el voltaje de Thevenin entra por el positivo. Aquí tenemos que tiene la misma polaridad de la fuente de 24 voltios, por lo tanto sería menos el voltaje de la fuente de 6 amperios menos el voltaje R1 igual a 0. Haciendo nuestro despeje obtenemos que el voltaje de Thevenin va a ser igual a el voltaje de la fuente de 6 amperios más el voltaje de R1, lo que tiene un valor de 6 voltios. Ya calculado nuestro voltaje y nuestra resistencia, podemos hallar nuestro circuito equivalente de Thevenin. Este quedaría dada de la siguiente manera. Tenemos el voltaje V de Thevenin en serie con nuestra resistencia de Thevenin y nuestra resistencia RL. Aquí nos piden hallar la corriente cuando RL vale 5 ohmios, 10 ohmios y 15 ohmios. Procedemos a calcularla cuando vale 5 ohmios. Tenemos la siguiente expresión: la corriente IL va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la R de Thevenin más RL. Esto nos da un valor de 1,45 amperios. Entonces tenemos que la corriente cuando la resistencia de carga vale 5 ohmios va a ser igual a 1,45 amperios. Ahora para RL, cuando vale 10 ohmios, tenemos que la corriente va a ser igual a 16 voltios entre 6 ohmios más 10 ohmios. Es decir, que esto es igual a 1 amperio. Y para nuestro último caso tenemos que RL va a ser igual a 15, sustituimos y obtenemos que esto es igual a 0,76 amperios. Aquí estamos terminando nuestro primer ejercicio del teorema de Thevenin. Ahora pasamos a nuestro segundo ejercicio. En este nos piden encontrar el equivalente de Thevenin del siguiente circuito y calcular el voltaje, la potencia y la corriente a través de la resistencia de carga igual a 4 ohmios. Esta que tenemos aquí. Entonces procedemos a hacer el primer paso, que es calcular R de Thevenin. Aquí ya tenemos nuestro circuito con las fuentes previamente apagadas, recordando que las fuentes de voltaje se hacen en un cortocircuito y las de corriente, circuito abierto. Entonces, podemos analizar este circuito y darnos cuenta que tenemos un cable en paralelo con una resistencia. En este caso, nuestra resistencia R1 de 6 kiloohmios. Cuando tenemos esto, estamos en presencia de un cortocircuito. Esto no es más que un alambre en paralelo con nuestra resistencia. Y esto indica que la corriente se va a ir por el camino que tenga menos oposición. En este caso es el del cable. Por lo tanto, nuestra resistencia R1 se nos va del circuito. Haciendo nuestro reacomodo, tendríamos que el circuito nos queda de la siguiente manera. Como podemos ver, tenemos nuestra resistencia R2 y nuestra resistencia R5 en serie. Haciendo los cálculos obtenemos que esa resistencia en serie da un valor de 15 kiloohmios. Luego, esas dos resistencias en serie están en paralelo con la resistencia R3. Haciendo el paralelo de estas dos resistencias, tenemos que nos da un valor de 3,75 kiloohmios. Ahora, nuestro circuito nos quedaría que nuestra resistencia de Thevenin va a ser igual a la sumatoria de R4 y del paralelo de esas resistencias, dándonos un valor R de Thevenin de
6,75 kiloohmios. Ya después de obtener esta resistencia procedemos a calcular el voltaje de Thevenin. Aquí mostramos el circuito. Este circuito lo vamos a analizar por la primera ley de Kirchhoff, análisis de malla. Ya tenemos nuestras corrientes previamente asignadas en sentido igual de las agujas del reloj. Tenemos 3 mallas, I1, I2 e I3. Y nos damos cuenta que nuestra malla I3 está abierta porque aquí es donde vamos a calcular nuestro voltaje. Por lo tanto, nuestra corriente I3 va a ser igual a 0. Pero igual la vamos a analizar porque nos va a servir para calcular nuestro recorrido del voltaje de Thevenin. Procedemos a analizar nuestra malla 1 y tenemos que esta es igual a 6 kilos y 1 porque estamos analizando la malla 1 menos I2 más la fuente de 12 voltios menos la fuente de 24 voltios. Esto va a ser igual a 0. Haciendo nuestros cálculos obtenemos que nuestra ecuación 1 va a ser igual a 6 kilos y 1 menos 6 kilos y 2 igual a 12. Ahora procedemos a calcular nuestra malla I2. Haciendo el recorrido tenemos que esta sería 6 kilos porque es la resistencia que está entre las dos ramas y como estamos calculando nuestra corriente I2, esta es la que predomina, entonces sería I2 menos I1 más 7 kilos I2 más 8 kilos I2 más la resistencia de 5 kilos que también está entre dos mallas. En este caso predomina la corriente I2 porque es la que estamos analizando, menos I3. Esto va a ser igual a 0. Haciendo nuestros cálculos y sabiendo que I3 es igual a 0, obtenemos que nuestra ecuación 2 sería menos 6 kilos y 1 más 26 kilos y 2 igual a 0. Nuestra malla 3 sería de la siguiente manera. Nuestro voltaje de Thevenin más nuestra resistencia de 3 kilos y 3 menos 12 más la resistencia que comparten estas dos ramas sería I3 porque es la que predomina en este caso menos I2 igual a 0. Recordando que I3 tiene un valor de 0 porque nuestro circuito en esta rama está abierto. Haciendo nuestros cálculos podemos despejar de aquí el voltaje de Thevenin. Este va a ser igual a menos 8 kilos y 3 más 12 más 5 kilos y 2. Esto nos resultaría en un valor definitivo de el voltaje de Thevenin es igual a 5 kilos y 2 más 12. Ahora procedemos a tener nuestro sistema de ecuaciones. Nuestra ecuación número 1, nuestra ecuación número 2 y nuestra ecuación número 3. Aquí ustedes pueden aplicar cualquier método, recalco, ya sea el de eliminación, reducción, sustitución, el que ustedes prefieran. Yo en este caso utilizaré el método de eliminación para mis ecuaciones de 1 y 2, porque como se dan cuenta, aquí tengo 6 kilos y 1 y menos 6 kilos y 2. Haciendo nuestras ecuaciones tenemos que nos da un valor de, se nos va I1 quedándonos 0 kilos y 1 más 20 kilos y 2 igual a 12. Aquí podemos fácilmente despejar nuestra corriente I2, la cual tendría un valor de 12 entre 20 kilos, lo que es igual a 0,6 miliamperios. Ahora, después de haber obtenido esta corriente, sustituyendo este valor en la ecuación de Thevenin, tenemos que esta sería 5 kilos y 2 más 12 voltios, lo que es igual a 5 kilos por 0,6 miliamperios más 12, dándonos un valor de 15 voltios. Ya obtenida nuestra resistencia de Thevenin y nuestro voltaje, podemos obtener nuestro circuito equivalente. Este nos quedaría de la siguiente manera.
nuestra fuente de 15 voltios, que es el voltaje que previamente calculamos, igual nuestra resistencia de Thevenin y nuestra resistencia de carga de 4 kilos. Aquí nos pedían hallar la potencia, la corriente y el voltaje en la resistencia de carga de 4 kiloohmios. Procedemos a calcularlos. En primer lugar, vamos a calcular el voltaje haciendo un divisor. Este sería la resistencia de carga por el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin más la de carga. Haciendo estos cálculos obtenemos que este voltaje es igual a 5,58 voltios. Este sería nuestro voltaje en la corriente de carga de 4 kiloohmios. Ahora procedemos a calcular la corriente por medio de la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Esto es igual a 1,4 miliamperios. Esta es nuestra corriente del circuito. Y por último, nuestra potencia aplicando nuevamente ley de Ohm, voltaje por corriente es igual a 5,58 voltios por 1,4 miliamperios, lo que es igual a 7,81 milivatios. Ya obtenido estos valores, terminamos con nuestro segundo ejercicio del teorema de Thevenin. Espero que les haya servido esta información y que para la resolución de sus ejercicios pongan en práctica cada uno de los pasos a analizar este teorema.